Hola a todos, aquí os he dejado un mensaje en el chat, ¿vale? Bienvenidos a todos a esta masterclass para iluminar y renderizar en tiempo real con Unreal Engine. Muchas gracias, Juanra, por darme el paso desde la escuela. Es un placer poder trabajar con vosotros otra vez. Ahora mismo voy a compartir pantalla. Pues nada, es importante, ¿no? En el Zoom aquí aparece un chat donde podéis, por favor, si tenéis alguna pregunta o cualquier duda que vayamos a lo largo de toda la práctica que podéis tener, sin problema me tecleáis aquí, ¿vale? Y lo resolvemos. Muy bien, pues nada, estoy compartiendo pantalla, os he hecho una pequeña presentación para que podáis conocerme a mí, a qué me dedico. Mi nombre es Laura García Ardura, tenéis los accesos en LinkedIn, podéis ver un poco mi recorrido profesional. Yo soy arquitecta y especialista en visualización arquitectónica con Unreal Engine, ¿vale? Y además de ser profesora en Bosel School, podéis ver mi portfolio. En Bosel School doy dos asignaturas, concretamente una, la de visualización arquitectónica en tiempo real, y también las derivadas de realidad virtual, ¿vale? Para visualización arquitectónica. Os he dejado aquí el enlace donde podéis ver mi trabajo, mi trayectoria. Yo me dedico a representar las visualizaciones de aquellos arquitectos, aquellos clientes que estén interesados, sobre todo arquitectura de nueva planta, para poder representar sus proyectos siempre con tintes comerciales, ¿no? Para poder ayudarles en la venta. Unreal es un programa muy potente y muy versátil. La verdad es que son herramientas nuevas que te ayudan a poder controlar, digamos, todo el proyecto, pues desde la fase de modelado que heredamos desde un software de apoyo, como puede ser 3D Max o Rhino. Y una vez lo metemos en Unreal, empezamos a texturizar, a mapear, a calcular la luz, y bueno, se pueden sacar imágenes de muy buena calidad y vídeos de muy buenas condiciones y de manera muy rápida, ¿no? La verdad es que es una herramienta bastante interesante, y aparte, como os digo, de las imágenes, en mi página web podéis ver todos los servicios que alrededor de esta propia herramienta comercializo, ¿no? Ofrezco a mis clientes. Y bueno, y por último también quería presentaros uno de los últimos vídeos que hice con Unreal para una promoción en Ibiza, en San Antonio. Y como veis, todas estas imágenes que están precedidas por el trabajo para render, para imagen estática, y después sacamos las animaciones, pues lo he podido hacer sola yo desde mi ordenador. Es una de las ventajas que tiene Unreal para aquellas personas que se quieran dedicar a la visualización arquitectónica y quieran ser autónomas y gestionar de manera generalizada, global, esos proyectos. Pues la verdad es que es una herramienta muy a considerar, muy potente, ¿vale? Yo la recomiendo al 100%. Además, Unreal poco a poco va evolucionando y ellos saben cuáles son los nichos de mercado y están acertando plenamente las necesidades que tenemos los visualizadores o los arquitectos para poder representar nuestro trabajo, ¿no? Nada, os dejo aquí el vídeo. Como veis, las texturas, las dinámicas, las nubes, la iluminación, todo, se pueden hacer cosas francamente interesantes como ya os digo, con este proyecto, ¿no? Ya va acabando el vídeo. Y bueno, aparte de hablarnos un poco de mí, ahora vamos a pasar a presentaros el programa para aquellos que no estéis acostumbrados a él o no hayáis podido tener la oportunidad de descargarlo o practicarlo, ¿no? A trastear con él. Y también os voy a presentar un poco en qué va a consistir la práctica de hoy con el programa, para que entendáis un poco cuál va a ser el flujo de trabajo. Vale, yo creo que está acabando ya. Perdona, Laura. Perdona.
Sí. Una pregunta, ¿ese es solo Unreal Engine o es Twinmotion juntado con Unreal Engine? No, en este caso es un modelo que se modeló en su momento, se lo modeló el despacho de arquitectos desde, bueno, me hicieron llegar el modelo, yo lo pasé, venía desde Revit, lo pasé por 3D Max y después de 3D Max, después de completar parte del modelado, porque lógicamente en Revit no le ponen hasta el último detalle, ¿no? Eso se encarga la gente que va a trabajar la visualización. Después se migra todo a Unreal y después en Unreal se sacan los vídeos. Luego, contestando a tu pregunta, es una producción íntegramente desarrollada en Unreal. La parte gráfica, la parte de modelado viene de Revit pasando por Max. ¿Vale? Sí, sí, contestada a tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. A ti. Bueno, pues nada, os dejo aquí la página web, pues si acaso queréis darle una vuelta, ¿no? A lo que se hace, las imágenes 360, vídeos 360, etcétera. Bueno, y retomando la presentación, como os decía, trabajamos para Voxel. Voxel está dentro de un proyecto bastante interesante que es el Unreal Academic Partner, que lo que garantiza que la mayor parte de todo el contenido que se dé en esta escuela está absolutamente de alguna manera trabajado con Unreal, ¿no? Con Epic Games, es una garantía de seguridad poder trabajar y formaros dentro de Voxel School porque es una garantía de la propia formación, ¿no? De que todo lo que se da en esta escuela está garantizado y supervisado por Epic Games. Dentro de su programa de formación, ¿no? de la propia empresa de Epic, como veis, va catalogando ciertos centros a lo largo de todo el globo y concretamente en España nuestra situación es esta, que somos la primera escuela ciertamente en Madrid, que tiene homologada la formación y también existe una en Asturias y dos en la Comunidad Valenciana, pero en nuestro caso sería Voxel School, como veis aquí, sería la única escuela con esta homologación, ¿vale? De contenido didáctico, lo que os puede proporcionar a vosotros una herramienta y una salvaguarda para poder encontrar un trabajo y certificar vuestros conocimientos. ¿Vale? Hablando de Unreal Engine, pues bueno, Unreal Engine, para aquellos que no estén familiarizados con la herramienta, es un motor de videojuegos que creó Epic Games ya hace 20-25 años y que incluye todas las herramientas necesarias para construir una simulación interactiva mediante editores de vídeo y de sonido, código también, blueprints, renderizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está disponible de manera gratuita, lo podéis descargar desde la plataforma del launcher de Epic Games, os tenéis que registrar de manera gratuita y lo podéis descargar. ¿Vale? Es un programa que está escrito en C++, es su código fuente y está accesible en GitHub, que son las plataformas para el desarrollo, ¿vale? Con el código. Y bueno, actualmente esto está desactualizado. Actualmente estamos trabajando ya con la 4.27, ¿vale? Esta práctica se ha desarrollado con la 4.26, o sea que todo aquel que quiera hacer esta práctica debe tener cuanto mínimo la versión 4.26 para arriba, ¿vale? Para abajo, perdón. Y después, pues bueno, decir que Unreal cada 3 o 4 meses se encarga de sacar una nueva actualización. Y hoy en día ya estamos trabajando con las demos de Unreal 5. Es una auténtica maravilla, bueno, lo describen como una auténtica revolución, trabaja con nuevas tecnologías de iluminación como Lumen o distintas gestiones de geometría, como puede ser la tecnología de Nanit, se llama. Es muy recomendable que, bueno, si os interesa esto, pues os bajéis la demo y podáis trastear un poquito dentro de todas las posibilidades que tiene este programa, ¿vale? Y todas estas características nos colocan en que, bueno, realmente es una herramienta muy versátil para la visualización arquitectónica, la creación de imágenes, de contenido de vídeo, de imágenes 360, de vídeos 360, incluso de realidad virtual, por supuesto. Un
un poco os he planteado el flujo de trabajo. Unreal estaría como en última instancia, digamos, es el motor que va a renderizar la imagen y va a sacar, exportar el vídeo y las imágenes, ¿vale? Pero previamente, como hemos mencionado antes, habría que disponer de un modelo, hacer un modelo, utilizar un software de apoyo, ¿vale? Que sea una herramienta para modelar y mapear la geometría, tanto aquella geometría, o sea, aquellos ámbitos que pertenecen al mundo de la arquitectura o de la propia ingeniería, ¿vale? Siendo Katia y demás, y los arquitectos generalmente utilizamos Revit, Rhinoceros o también 3D Max, ¿no? Después lo que hacemos es gestionar esa información, reducir los polígonos en el caso que sea para realidad virtual, definir los LOS, mergear los objetos, mapearlos, etc. Y después utilizamos dos puentes, dos convertidores, una que es DataSmith, que es el más utilizado ahora porque es el más fácil, ¿vale? Y después en su día el de toda la vida básicamente fue FBX. Estos dos convertidores pasa la geometría ya a Unreal y desde Unreal ya pues, bueno, podemos gestionar esos datos para poder sacar nuestra producción. Ya por acabar la presentación, os voy a mostrar un poco en qué consiste que vamos a ver. Vamos a generar, voy a intentar exponeros el workflow, o sea, la manera de trabajar dentro de Unreal paso a paso. Veremos una total de 9 pasos. Desde el primero aprenderemos a integrar geometría mediante FBX y DataSmith. Integraremos un terreno, ¿vale? Un landscape de manera perimetral para nuestro proyecto. Capturaremos reflexiones. Configuraremos una iluminación básica, estableceremos también un entorno con un cierre real a través de una imagen, ¿vale? Añadiremos geometría desde el Content Browser a nuestra propia escena. Configuraremos los colisionadores para poder empezar a entender ya la escena para unos usos de realidad virtual y añadiremos volúmenes de postproducción para poder controlar esos efectos de postproducción de la imagen. Y añadiremos efectos como pueden ser el viento, etcétera, para que se nos pueda mover, en este caso, un árbol que tenemos ahí, parte de la vegetación, ¿vale? Y por último ya colocaremos las cámaras para que sepáis o podáis sacar imágenes de alta resolución. ¿Vale? Pues nada, dicho lo cual, vamos a empezar la práctica. Voy a cerrar por aquí. Lo primero que os quería enseñar es... un momentito. Lo primero que os quería... Lo primero que os quería enseñar, los chicos desde la escuela os han mandado este documento en un zip. Este documento tiene una serie de carpetas, ¿vale? Que las carpetas referentes a los pasos, ¿vale? Hasta el paso 9, aquí encontraréis contenido de todo lo que vamos haciendo y capturas de pantalla de los parámetros para que no os perdáis, ¿vale? Para que podáis seguir perfectamente la práctica sin que nadie se quede atrás. Después también tenéis vuestra carpeta del Voxel Webinar de Unreal, que es aquí donde tenéis que ejecutar el archivo, ¿vale? Con este icono de aquí e intentar no cambiar las carpetas que vienen asociadas al propio archivo, porque si no, no os va a funcionar en Unreal, ¿vale? Estos son carpetas contenido que están trabajando juntamente con el ejecutor. Por otro lado, también nos hemos hecho llegar una escena en Max, por si acaso queréis seguir implementando la práctica en vuestra casa más adelante. Y bueno, y eso es. Respecto al inicio, deciros, esta práctica se basa, he hecho unas capturas de pantalla, si entráis en vuestro launcher, en el Epic Games, vais a encontrar este archivo que en la pestañita número 28 del bazar hay un archivo que se llama Lightroom Interior Day Light, ¿vale? Este es un archivo que está disponible gratuitamente para que podáis practicar con él, ¿de acuerdo? Es un archivo que vamos a utilizar para generar nuestra práctica y modificar ciertos parámetros para que podáis entender cómo
cómo se trabaja en Unreal, ¿vale? Si estáis interesados, tenéis este archivo original, ya os digo, en el Epic Games de Unreal. Vale, voy a cerrar por aquí. Voy a dejar aquí el chat. Bueno, como os decía, aquí tenemos un chat, de verdad, cualquier duda que tengáis, por favor, hacedmelo llegar por aquí y desde luego lo resolvemos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues el segundo paso que tenemos que hacer es vamos a abrir ya el archivo de Unreal, ¿vale? Vamos a dar doble clic en el icono. Lo que voy a hacer con Unreal es un software que tiene una interfaz que tiene bastante contenido y bastante información. Lo que voy a hacer a partir de ahora, una vez ya presentado el programa de la práctica y habiéndome presentado yo, voy a detener el vídeo y voy a seguir con voz en off para que me podáis seguir sin que mi imagen os pueda molestar en los casos de aquellos que tengáis solo una pantalla, ¿vale? Voy a detener el vídeo por aquí. Y muy bien, y vamos a seguir. Lo primero que veis cuando abráis el archivo desde Unreal, yo voy a poner los parámetros por defecto para poder restaurar la proporción de las pestañas, como os acabo de mostrar, se restauran aquí en el Default Layouts, ¿vale? Le pegáis aquí y ya se os ponen las pantallas por defecto como las tienen programadas Unreal. Este archivo, como podéis ver, el software en principio se distribuye con un escenario central, que ahora es lo que veis en negro porque no hay ninguna geometría. Ya os iré avanzando cómo vamos a saltar los pasos, ¿no? En el espacio central es donde trabaja la geometría. En la parte inferior está nuestro Content Browser, que viene a ser un poco como el contenido, el espacio de almacenaje de todo lo que vayamos a usar en Unreal, ¿vale? Será como nuestra despensa de elementos, ¿vale? Está distribuida a través de una serie de carpetas que pueden ser desglosadas, ¿de acuerdo? Y que este desglose corresponden a todo lo que podemos ver aquí a su derecha, ¿no? De tal manera que si apretamos, por ejemplo, en Materials, vamos a poder visualizar todo aquello que esté incorporado dentro de la propia carpeta de Materials, como ejemplo, ¿vale? En la parte de la parte superior izquierda tenemos el Place Actors, que estos son una pequeña biblioteca de actores donde podemos, con un fácil gesto, ¿no?, de incorporar en la escena, podemos colocar desde elementos de geometría básica como naturaleza de luces, vínculos que tienen que ver con la cinemática, efectos visuales, geometría, volúmenes, etc., ¿no? Por defecto viene en la manera básica y también podéis buscar aquí, por ejemplo, si queréis buscar una luz, disculpad, arriba, tenéis un buscador muy práctico que puede filtraros en la mayor parte de todos los menús también. Podéis filtrar el contenido, ¿vale? Para tener un acceso bastante más práctico. Arriba tenéis todos los accesos, los botones que os llevarán de una manera más rápida, un acceso directo para salvar, los distintos modos de edición, para el foliage, el landscape que veremos más adelante, el brush editing, que esto es para editar geometría, para pintar la geometría con vertex color y para los modelados sencillos, ¿no? Aquí podemos ver, pues bueno, es un pequeño y muy limitado programa de edición de volúmenes y de geometría, pero bueno, de cierta manera nos puede servir para librarnos de un compromiso o de un problema, ¿no? Este es el acceso directo al Content Browser, al Marketplace, a los propios settings del motor, que es un poquito más avanzado. Esto ya se vería un poco más detenidamente en el máster, ¿vale? El botón para incorporar geometría con DataSmith, que lo veremos más adelante también. La gestión de blueprints, ¿vale? De cinemáticas para calcular la luz, el play para generar el juego y el launch. Después, en la parte de la derecha, en el World Liner,
os aparece un desglose de todos, es una lista de todos los actores que están incorporados en la escena, ¿vale? Estos actores comúnmente están sacados de vuestra librería de contenido, ¿vale? Cuando los incorporéis en la escena, aparecerán aquí en el outliner. Este es el registro de todos los elementos que están participando en la escena. Cuando un elemento, una geometría, está participando en la escena de manera particular y singular, se le llama actor, ¿vale? Y después en los detalles tenemos todos los detalles o todas las, de alguna manera, los parámetros que tienen que ver para modificar los parámetros singulares de esos actores que están seleccionados. Esto ya lo podréis ver más adelante y lo vais a poder entender mejor. Respecto al archivo que os he preparado, si os colocáis en el Content Browser, os vais a poder ver aquí distintos niveles. Estos elementos que están como dorados, ¿no? Color mostaza, son los distintos niveles. Los niveles son como de alguna manera las capas, ¿no? Los propios universos que se pueden gestionar en Unreal. A partir del nivel número 4, que coinciden, he creado niveles para que cada uno, si no podéis seguir la práctica, simplemente no os quedéis atrás y en cada paso que vayamos superando os metéis en el nivel pertinente y ya podemos acabar juntos todos la práctica, ¿vale? A partir del nivel de iluminación encontraremos ya un mapa color gris, que es el registro y los datos de la iluminación vaqueada, ¿vale? Hasta el paso número 4 no vaquearemos la luz, la vaquearemos a partir del nivel del paso 4. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a, si queréis empezar, os propongo ya entrar en el paso 0, y aquí ya la cosa cambia. Cuando entráis en el primer nivel, ya veis que en vuestra escena, en la parte interna de vuestra pantalla, aparecen ya una serie de geometrías que está en la visualización wireframe. Como podéis ver, es una vivienda, pero bueno, antes de proceder a ver un poco en qué consiste esta geometría y en lo que vamos a trabajar, os voy a dejar aquí en el chat todos los atajos o todas las funcionalidades que tiene Unreal para poder trabajar con ello, ¿no? Os estoy copiando y pegando. Disculpad un segundo. Aquí os lo he dejado, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver, un poco para moveros y poder navegar con este programa sin haceros un lío, ¿no? Primero que aquí donde estoy viendo yo con el ratón tenéis la serie de vistas, como en cualquier programa de edición de geometría, la visualización para la parte superior en diédrico, ¿vale? La parte inferior, la parte de la izquierda, derecha, etcétera, y delante, ¿vale? También tenéis la manera de perspectiva, que es un poco la manera más fácil o la más común para trabajar. Y también contaros que para cambiar, por ejemplo, en diédrico, si por ejemplo apretáis la tecla control y deslizáis el ratón con el botón del scroll, os va a cambiar las vistas, ¿vale? Estos son un poco atajos que vosotros podéis utilizar para moveros de manera rápida, ¿vale? Pero también podéis utilizar estos elementos de aquí, que yo particularmente me resultan más fáciles y un poco más intuitivos, ¿no? También deciros que, bueno, navegar es muy sencillo, simplemente os tenéis que poner en perspectiva y podéis navegar como si fuera tanto con el scroll del ratón, ¿vale? Que acelera esa navegación, como todos aquellos que estéis habituados, disculpad, para jugar con videojuegos y demás, pues bueno, deciros que se navega tanto con las flechas del teclado y también con las letras Q, W, A, S, ¿vale?
Podéis, y los números también, el 4, el 8, el 6 y el 2 os van a permitir poder navegar perfectamente por vuestra escena. La velocidad de navegación, ¿no?, se puede medir con este parámetro de aquí, el camera speed, ¿vale? En la medida que nosotros, esto va a regular el vector de movimiento. Si lo vamos subiendo, la cámara se nos moverá más rápido. Si lo ponemos muy bajo, la cámara pues, se mueve más despacio. ¿Esto para qué es práctico? ¿Qué se recomienda? En espacios muy pequeños se recomienda trabajar con vectores 1 o 2. En espacios grandes, como pueden ser exteriores, pues bueno, ya la gente, para gestionarse mejor el tiempo y demás, pues trabaja con vectores bastante más rápidos. Siguiendo en este menú, aquí tenéis, cuando seleccionáis una geometría, como puede ser esta pequeña pared, aquí podéis, tenéis un pequeño snap, unos ejes, ¿no?, que os permiten tanto rotar esta geometría, desplazarla o escalarla, ¿no? Aquí os aparece un mundo, que quiere decir la referencia de los objetos, están en referencia de las coordenadas totales del archivo, las coordenadas particulares del propio objeto, ¿vale? Y también, pues bueno, los snaps, si quieres forzar a colocar la malla, la perpendicular del objeto de superficie, el snap también de los propios ángulos en la medida que tenemos rotación. Esto es habitual o recomendable dejarlo en 45, ¿vale? El snap también de la escalada, lo podemos dejar en 0,25 si queréis. Y también por aquí, por la parte de la derecha, para acabar, tenéis pues, bueno, una serie de visualizaciones. Ahora estamos en modo alámbrico, pero también podéis trabajar de momento hasta que cocinemos la luz en modo unlit, que quiere decir que prescinde de los datos de la iluminación para representar solo las texturas, ¿vale? El Detail Lighting y el Detail Only son modos de visualización para trabajar la luz, cuán definida o qué errores nos puede dar la iluminación aplicada a la geometría, ¿no? Las reflexiones, los colisionadores. Bueno, esto es un mundo que lógicamente tiene muchísima información, pero bueno, la práctica de hoy es simplemente un primer acercamiento al programa, así que si os interesa Unreal, y esto lo podemos explicar con bastante más detalle dentro del propio máster de Vox. Laura, preguntaba a Judith, que no sé si lo acabas de responder con todo esto que acabas de decir, si se puede centrar la vista. Como veis aquí, apretando la letra Focus, Judith, por ejemplo, si seleccionáis una geometría y apretáis la letra F, el propio programa os va a centrar la vista, ¿vale?, en función de la geometría seleccionada y os va a acercar la cámara, ¿vale? También es importante utilizar la letra G. La letra G, ahora hay pocos elementos que participen en la pantalla, de hecho solo está nuestro player, ¿vale? Pero la letra G nos servirá más adelante para poder visualizar aquellos elementos, esos actores que están participando en la escena, como pueden ser la iluminación, las cinemáticas, los elementos de viento y demás. Con la letra G vamos a poder ocultarlos, ¿vale? Esto es importante. También, pues bueno, el full screen. Si apretáis F11, os queda el trabajo, bueno, la imagen que estéis trabajando en full screen, ¿vale? Si volvéis a apretar, pues se os vuelve a la composición original de cómo se lo plantea Unreal, las proporciones de los layouts. Y bueno, también decir una cosa importante, ahora nos vamos a poner en planta. Como veis, la vivienda está centrada en el centro de coordenadas, ¿vale? Si apretáis en planta o en diédrico el scroll del ratón y os movéis, aparece una regla de dimensiones, una distancia, una medición, ¿vale? Esto es muy práctico para poder ver realmente las cotas en las que estáis trabajando. Hay que decir que aparece aquí un número. Este número siempre van a ser centímetros. Unreal trabaja en centímetros en su espacio de trabajo, ¿vale? Esto es importante independientemente de si trabajáis, por ejemplo, en metros en Rhino
o trabajáis en metros, en Revit o en Max, cuando vayáis a importar esa geometría, él os va a identificar directamente que sean centímetros, ¿vale? La geometría. Y como veis, es una vivienda, vamos a hablar un poco de la vivienda, es una vivienda que tiene estas dimensiones, es una vivienda sencillita. Vamos a darle, tiene por la parte de delante, tengo el vector de movimiento bastante rápido, yo lo suelo dejar en 2. Os podéis acercar a la vivienda y vais a ver que tiene aquí un pequeño jardín con un árbol y seguidamente, bueno, te metes dentro de la vivienda y aparecen una serie de mesitas que vamos a operar con ellas después, una serie de vidrios, toda la parte del suelo, ¿no? Y el techo. Bueno, y como yo, la primera práctica, ¿vale? En la primera práctica que vamos a hacer con esta vivienda, yo os podría sugerir que, bueno, a mí la primera vez que entré en este archivo lo que me faltaba, ¿no? Yo joder, aquí no entra la luz, ¿no? Esto en vez de ser un muro ciego, podría ser perfectamente la entrada principal de la vivienda, que no tiene, ¿no? Entonces, como primer ejercicio, para poder trabajar con la importación de geometría con DataSmith o con FBX, voy a cambiar, por ejemplo, y os voy a proponer que sigáis conmigo, cambiar, por ejemplo, este muro por un muro que tenga un hueco para practicar una ventana, ¿no? Con el contenido que os han pasado nuestros compañeros de la escuela, aquí en arquitectura tenéis distintas carpetas, uno que pone muro entrada abierto FBX, tenéis un archivo FBX que no deja de ser un muro, el mismo muro pero con una apertura, ¿vale? Para practicar la puerta. Y después tenéis una puerta que son los dos archivos que utiliza DataSmith. Estos son los dos ejemplos, tanto FBX como DataSmith, son los ejemplos más comunes que os podéis encontrar para importar geometría desde otro programa a Unreal, ¿no? Para incorporar el muro simplemente tendríamos que venir aquí y aquí donde pone el botoncito de Import, venimos aquí, en mi caso lo tengo en el escritorio, ¿de acuerdo? Y voy a ir al paso primero de arquitectura, donde os lo tengo planteado, y dentro del muro tenéis el archivo FBX que lo podríamos importar, ¿vale? Yo no lo voy a importar de momento porque ya lo tengo insertado en el proyecto. Pero bueno, le daríais aquí, ¿vale? Aquellos que lo queréis probar. Y simplemente lo que voy a hacer es dentro del content, voy a buscar. Imaginaros que ya lo he importado mediante FBX, lo tengo aquí. Es el mismo, el muro entrada abierto. Podéis perfectamente... voy a volver a nuestras carpetas. A ver, esto está aquí. Y veis que se llama muro entrada abierto. Es un FBX, como veis, tiene el mismo nombre. Y de una manera muy directa podríamos incorporarlo en la escena, ¿vale? Lo podríamos incorporar así en la escena. Se ha quedado un poco por detrás. Y aparecería en nuestra escena, pero bueno, en este caso habría que colocarlo, ¿no? Para ir un poco más allá y hacer las cosas un poco como más rápidas, lo que podemos hacer es sustituir nuestra malla en la propia malla que él está identificando del muro, ¿no? Que tenemos ahora. Entonces, simplemente si sustituimos, una geometría por otra, lo que está haciendo ya es cambiarme la geometría que estaba leyendo del muro ciego y nos proporciona un muro con un hueco. Esta sería una forma muy práctica de cambiar geometría por otra una vez importada, ¿vale? Podemos volver a los detalles para que lo veáis un poco mejor. Cuando seleccionamos un actor, aquí aparecen estos detalles. Primero aparece el static mesh, la geometría que está leyendo. Si hacéis doble clic en ese iconcito, aquí tenéis las propiedades de edición de la propia malla, con sus materiales, con sus lots. Esto es un poco más de nivel avanzado. Lo veríamos en el curso, ¿vale? Y también tenéis los materiales con los que está trabajando ahora esta geometría y, bueno, el sistema de físicas, ¿vale? Para emular físicas y demás, los colisionadores, los mapas de luz que va a utilizar para hacer el cálculo de luz,
¿vale? Y otros datos como el renderizado, navegación, virtual texture, etcétera, que no vamos a usar en esta práctica. ¿De acuerdo? Como siguiente paso, os propondría que incorporáramos la puerta, ¿no? La puerta, como os decía, bueno, vamos a probarla, está ya en formato DataSmith, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Para incorporar un elemento DataSmith vamos a clicar en el botón del enchufe que pone aquí DataSmith. Simplemente esto es un convertidor directo, ¿vale? Lo que tenemos que venir aquí es donde sepamos que está nuestro elemento para incorporar. En este caso sería puerta DataSmith. Generalmente cuando exportas en DataSmith te genera dos archivos. Este es el que contiene la información y este es el que tenemos que importar en la escena, ¿vale? Simplemente habría que importarla desde aquí. Yo no la voy a importar porque ya la tenemos en el Content Browser, pero aquellos que no lo tengan lo pueden importar. El hecho de que lo tenga ya en el Content Browser es porque me pude imaginar que alguno de vosotros no hubierais podido instalar DataSmith, entonces ya tenéis el contenido dentro del proyecto y así nos evitamos problemas, ¿no? de si alguno de vosotros no podía instalar. Entonces, para recapitular, ahora lo que queríamos era instalar la puerta, ¿no? Instalar una puerta aquí. Nos genera, este es el archivo para poder reimportar en el caso de que hayamos hecho modificaciones en el archivo de origen. Y después están las geometrías de la puerta. Si podemos abrir aquí, pues son dos puertas, ¿vale? Voy a cerrar esto por aquí. Y un marco. Entonces, la idea es incorporar tanto el marco en la escena, ¿vale? Como incorporar las dos puertas. De momento las colocamos así en la escena. Donde nos lo coloque, nos lo va a colocar siempre con el snap justo pegado a la primera superficie que encuentre. Y lo que tenemos que hacer es, como veis aquí, en nuestro Wall Liner ha aparecido el marco de la puerta y las dos puertas. Lo que vamos a hacer es arrastrar cada una de las puertas dentro del marco, ¿vale? La puerta 1 y la puerta 2 la vamos a arrastrar dentro del marco. ¿Para qué? Para que queden vinculados de manera jerárquica, ambas puertas queden vinculadas con el marco. ¿Vale? De tal manera que si ahora el marco lo movemos, se mueven las puertas con él. Esto es muy práctico para hacer jerarquías de padre e hijo dentro de muchos objetos. Por ejemplo, en el caso de las plantas, se suelen vincular las geometrías a la maceta para poder cambiar la maceta y que se mueva todo en su conjunto, ¿no? Es como hacer grupos en otros softwares. Pues esto lo que habría que hacer también a continuación es, bueno, colocar bien estas puertas dentro en coherencia con el marco, ¿no? Y para ello vamos a utilizar dentro en los detalles, vamos a venir aquí y apretar esta flechita amarilla. Esto quiere decir que va a resetear la ubicación de la propia geometría en función de la localización que tenga el padre, ¿vale? Fijaros, si yo aquí aprieto la flechita amarilla, se me va a colocar la puerta alineada con el marco, ¿no? Y haremos lo propio también con la segunda puerta. En este caso se superponen, lo que habría que hacer sería separarlas un poquitín y colocar ambas puertas, si queréis nos podemos colocar en planta y colocar varias puertas, las puertas pues bueno, en una localización razonable dentro del marco, ¿no? Y ahora el marco a mano, con un poco de paciencia y cariño, vamos a colocarlo en su posición. Los que hayáis importado con DataSmith os lo va a colocar directamente en el hueco, ¿vale? Porque ello guarda esa información. Pero bueno, para que veáis también el otro proceso de vincular geometría con otra, pues lo he hecho de esta manera para que podáis ver. Y nada, ya tendremos. La primera práctica con este ejercicio ha sido cambiar la geometría del muro ciego
para abrir un hueco en ese mismo muro, cambiar la geometría y colocar una serie de puertas que nos van a permitir acceder al interior de esta vivienda por ahí. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, de verdad, me están diciendo que las puertas y el marco me salen sin material. Eso es porque lo has importado, ¿verdad? Adrián Carmona está preguntando. Entonces, lo que tienes que hacer es arrastrarlo directamente desde aquí. Si lo arrastras desde aquí, ya te lee el material. Si lo importáis desde Datasmith y no tiene material, probablemente lo tengáis que poner a mano. ¿Vale? Lo siguiente que os propondría hacer para Unreal, bueno, esto tiene una larga explicación, pero os propondría, esto es cada uno de los elementos, particularmente pequeños o medianos, como pueda ser el caso de estas mesas, como veis aquí están de alguna manera tachadas o están vinculadas unas con otras en una sola cuerpo, en una sola geometría. Esto no es muy habitual y no es muy aconsejable en Unreal. En Unreal es aconsejable que en este caso cada mesa estuviera singularizada, ¿no? Esto fuera una propia entidad. Entonces, aprovechando esta circunstancia, os voy a enseñar cómo se borran elementos dentro de nuestra escena. Una vez seleccionado, si le damos a Control B, en el teclado Control B, nos va a salir la información de dónde está tirando Unreal para poder representar estos elementos. ¿Vale? Como veis están los clouds, que son las mantitas, como son los cubes, que en este caso serían las mesas, y también tenemos estas geometrías, que no me las está pillando porque tiene un material transparente, que serían los jarrones, ¿vale? Pues yo os instaría a que borráramos estos elementos para poder trabajar los espacios sin objetos, ¿no? Para borrar estos elementos, lo que tendríamos que hacer sería una doble operación. Habría que, para hacerlo bien, borrar desde el Content Browser, en este caso voy a borrar. Te hemos perdido, Laura. No te escuchamos ahora mismo. ¿Hola? ¿Me escucháis bien? ¿Hola, Laura? ¿Hola? Te oigo muy bajito. ¿El resto lo escucháis bien? ¿Ahora me oyes? Vale, no te escuchamos bien, Laura. Mira a ver si se oye muy, muy, muy bajito. Cosas del directo. ¿Ahora me escucháis bien? A ver, habla un poquito. A ver, ¿me escucháis bien? Ahora se te vuelve a escuchar bien. Sí, bueno, creo que tengo problemas con la cámara. Perdonad, esta cámara no está en muy buenas condiciones. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. ¿El resto escucháis bien a Laura? ¿Por confirmar? Vale, muchísimas gracias por responder rápido, chicos. Vale, os dejo con Laura. O sea, nada, pues bueno, muchísimas gracias también. Esto son cosas, es que tengo una cámara que la verdad me da problemas. Ya. La dejo cerquita de donde estoy yo y ya me escuchamos. Como decía, para poder borrar contenido de nuestra escena, habría que borrarlo por una doble partida. Habría que borrarlo dentro del Content Browser, quiere decir dentro de nuestro almacén de contenido, y también hay que borrarlo aquí, donde están localizados nuestro Word Onliner, ¿vale? Empezaremos por aquí. Vamos a seleccionar todos los vasos y vamos a borrarlos, ¿vale? Y también vamos a borrarlo en el Content Browser, ¿vale? Le decimos que sí, que borramos la selección. Y también vamos a hacer lo propio con los manteles. Lo vamos a borrar también en el Content Browser. Y también lo vamos a borrar aquí, las mesas, los cubos, y también en el Content Browser. ¿Por qué hacemos esto? Porque si lo borramos solo del Content Browser nos van a quedar aquí los fantasmas, que son como las localizaciones, y después pueden dar error, sobre todo en los cálculos de luz y demás, el programa se puede hacer un poco un lío, ¿vale?
De tal manera, igualmente, si borramos solo en el Word Onliner ese registro de la localización de los static mesh, después, pues bueno, lo ideal sería también borrarlo desde el Content Browser para así tener un rigor un poco higiénico y poder liberar espacio dentro del proyecto y que no nos pese muchísimo con contenido que no vamos a utilizar, ¿vale? Sería este propósito, doblarlo, o sea, borrarlo doblemente. Muy bien, pues una vez acabados estos dos gestos, si queréis vamos a pasar al paso siguiente, al nivel siguiente, doble clic en arquitectura. Vamos a guardar cambios, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí en arquitectura lo que vemos es que ya os he dejado preparada la incorporación para aquellos que hayáis tenido un pequeño problema. En el siguiente nivel ya están colocadas las puertas, está colocado el muro, ¿vale? Con su textura. Laura, pregunta a Erien si en vez de borrar todas las mesas solo queremos borrar una. Claro, en este caso no podría ser y te explico por qué, Erien, porque están atachadas, están macladas. Esa geometría es solo este proyecto que está colgado en Epic, de donde he sacado para poder hacer la práctica, venía ya con ese problema, ¿vale? Tiene el problema de que todas las mesas están en un solo registro de malla, no son objetos independientes, ¿vale? Entonces, sí, si quisieras solo borrar una, a lo mejor lo que tendrías que hacer es llevártelo otra vez a otro programa de edición, exportarlo, borrarlo desde 3D Max y volver a incorporarlo. O también podrías borrarlo si, por ejemplo, quieres borrar una de la geometría, podrías venir al editor de Maya y aquí podrías seleccionar los triángulos, seleccionas las mesas por completo y las puedes eliminar, ¿vale? Este sería un poco el proceder para poder eliminar geometría. Vale, muchas gracias a ti, veo que me estás contestando, fenomenal. Pues bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar un poco con los materiales, ¿vale? ¿Qué son los materiales? ¿Cómo se trabajan los materiales en Unreal? Para hacer eso vamos a ir a la carpeta que os tengo preparada aquí en Materials, ¿vale? Y vamos a ir a texturas, ¿vale? Vamos a trabajar, podéis trabajar con todas las texturas que veis aquí, siempre que estén relacionadas con el mismo elemento, ¿vale? Y yo particularmente voy a trabajar con la que pone Concrete Tile D, en este caso D significa difuso. Concrete Tile NM o N, lo podéis encontrar como N también, significa la normal, el mapa de normales. Y la R significa el roughness, ¿vale? Estos son, si aplicáis doble clic en las texturas, aparecen un editor de las propias texturas. Esto es como una especie de, bueno, aquí te salen el tipo de compresión que está utilizando, si está gestionándolo a través de potencia de 2, ¿vale? Los mid maps que está utilizando, que en este caso está utilizado 11 niveles de compresión, ¿vale? Las distintas propiedades que puede tener aquí desde aquí de Unreal, que esto es como una pequeña posibilidad que nos da Unreal, como si fuera un pequeño Photoshop, así, bueno, ciertamente limitado. Aquí podéis cambiar los parámetros, podéis ponerlo más oscuro, más claro, en el caso de que queráis modificar un valor determinado de cada una de las texturas, ¿vale? También podéis hacer composites, quiere decir sumar texturas de manera un poco limitada, porque después con los nodos de los materiales se puede hacer francamente mejor. Y bueno, para crear un material, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es colocarnos en la parte más oscura del Content Browser, ¿vale? Y una vez con el ratón vamos a colocar botón secundario, apretar botón secundario y vamos a crear un nuevo material. Este nuevo material yo le voy a llamar M/Concrete, ¿vale? Práctica. Para que no se me solape, porque creo que hay varios materiales que se llaman Concrete. Cuando aparece un asterisco justo aquí debajo, significa que no está guardado. Los cambios que has realizado sobre los elementos no han sido guardados. Para guardarlo hay que apretar aquí donde pone Save All. Si guardamos,
nos sale toda una lista de cambios que él registra que han sido practicados y que deberían ser guardados. También podéis aislarlos y no guardarlos, ¿vale? En este caso vamos a guardar todo lo hecho. Y bueno, vamos a proceder a crear un primero material. Le abrís en la edición, doble clic sobre el material. Lo primero que aparece es un nodo donde en la parte de la izquierda están todos los detalles que conciernen a ese nodo de materiales. Y bueno, aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con programas de render o otros programas como V-Ray y demás, pues bueno, ya os tienen que sonar las entradas de base color, si es metálico o no, los valores de especulares, el roughness, el emissive color en el caso de que emita luz, el mapa de normales que nos van a ayudar a darle rugosidad, ¿no? Ese pequeño desplazamiento perceptivo que pueda tener el material, el wall position que no se usa a priori mucho, pero tiene una utilidad muy grande, ¿no? Ya cuando avanzas en el conocimiento del programa, la verdad es que el Wall Position Offset es bastante interesante para los movimientos de los materiales, la vegetación, etcétera, el Ambient Occlusion o el Pixel Depth Offset, ¿no? Esto viene de manera predeterminada, ¿no? Si cambiamos aquí el dominio del material, estos valores se van a ver cambiados, se van a ver alterados, ¿vale? En función, digamos que Unreal va a reconocer, en función del dominio del material que vamos a darle, va a reconocer que necesita unos parámetros determinados. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a poner esto de manera secundaria aquí, y para que veáis un poco cómo funciona la manera de trabajar en Unreal. Habría que desplazar la textura, ¿vale? Y habría que vincular la textura en su correspondiente entrada, ¿vale? En este caso es el diffuse, que corresponde al base color, ¿vale? En el caso de la normal haríamos exactamente lo mismo, lo desplazaríamos en nuestro espacio de trabajo de modificación de materiales y lo vincularemos a la salida del normal. Y en el caso del roughness es exactamente lo mismo, lo desplazamos y lo vamos a vincular, como no puede ser de otra manera, con el roughness, ¿vale? Entonces ya tenemos esta serie de texturas que quedan vinculadas a sus propios datos, ya se meten en la gestión que tiene Unreal para proceder a crear el material. Conservan canales RGB, esto es muy interesante porque a veces queremos trabajar con canales distintos o obviar unos otros, trabajar con el alfa, pues por ahí Unreal nos da muchísimas opciones. De hecho, si trabajamos con la textura, aquí ya nos vienen los canales de alguna manera puestos para que podamos trabajar con ellos de manera independiente, ¿vale? El alfa, la saturación, etcétera. Una vez creado el material, los materiales en Unreal pueden ser todo lo complejos que queramos, ¿no? Lógicamente esta es una práctica de iniciación, así que lo vamos a hacer, vamos a dejar el material muy sencillito, con sus 3 canales incorporados. Vamos a guardar cambios. Y una vez creado nuestro material, lo que podemos hacer directamente es aplicarlo a la geometría, ¿vale? En este caso está aplicado, podríamos si eso cambiarlo y aplicarlo a la geometría del techo. Para eso se pueden hacer de 2 maneras. Podemos directamente arrastrar el material y soltarlo encima de la previsualización de la escena. Entonces ya cambiaría directamente la apariencia, ¿no? El material. O volviendo atrás, podría sustituir el material por el material que está usando él para ser representado. Significaría en ello que simplemente arrastrando aquí, ¿vale? Tendríamos el mismo resultado, o seleccionando el material apretando en la flechita blanca. Quedaría sustituido, ¿vale? Este es un poco el proceder más sencillo para la aplicación de materiales. Y
lógicamente, podríamos aquí aplicarle proporciones de escala, podríamos decirle que esta representación de las texturas aparezca de una manera más grande, más pequeña, ¿no? Gestionando los espacios V. Y bueno, ni qué decir, este es un material propio, pero generalmente como se suele trabajar en Unreal es creando materiales instanciados, ¿vale? Que esto es un poco más complicados, necesitaría tiempo para poder explicarlos lo mejor, pero sería crear un material instanciado y lo que él hace es hereda las propiedades practicables de este propio material y crea un hijo que con una serie de parámetros que deberíamos gestionar podemos alterar de manera secundaria este propio material y se vería directamente en tiempo real, ¿no? Todo lo que vayamos aplicando en este material se vería en tiempo real en pantalla y esto se llama en Unreal trabajar con materiales instanciados. Si tenéis alguna pregunta, como digo, sentiros libres de preguntar, ¿vale? Esto, como sabéis, es una clase de acercamiento y es lógico que tengáis dudas. Vale, pues lo que podríamos hacer ya, una vez explicado un poco cómo funcionan los materiales, podemos volver al content. Espera, que estoy bebiendo agua. Y podemos ir directamente a la parte del terreno. Pero, no, perdona, dentro de la propia arquitectura, explicado los materiales, vamos a incorporar aquí el terreno, ¿vale? Porque creo que en el nivel 2 ya está incorporado el terreno. Para incorporar el terreno, saldremos por aquí fuera para que podamos tener un mayor conocimiento de lo que estamos haciendo. Y como veis, aparece el vacío, aquí no hay nada, simplemente está la geometría de la vivienda, ¿vale? Entonces, lo que haríamos ahora sería crear un landscape de malla, ¿no? Una interpretación de un terreno. Para ello vamos a ir a Modes y vamos a utilizar la herramienta Landscape. Es una herramienta particular que tiene Unreal para generar terrenos. Si apretáis os aparece esta interpretación que nos hace por defecto de un terreno. No es infinito porque tiene una limitación, viene en función de estos elementos de aquí, de estos parámetros, pero bueno, él nos interpreta una malla pseudo infinita. Y por aquí, esta es una herramienta muy interesante que tiene Unreal porque ya sabéis que bueno, los terrenos, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, pueden ser extensivos, muy, muy grandes, ¿no? Y para gestionar eso con las capacidades que tiene nuestro ordenador, las prestaciones, las exigencias propias del programa, pues bueno, lo tiene muy bien optimizado por rectángulos y calcula bastante bien la luz, queda bastante bien la luz impresa y es una herramienta bastante interesante. Yo os voy a enseñar ahora cómo vamos a crear un terreno a partir de un mapa. ¿Vale? Para ello, una vez llegados a este punto, vamos a ir aquí donde pone Material y previamente Import File. Vamos a apretar en Import File, perdón. Y aquí donde pone efectivamente High Map File, que viene a ser, me está pidiendo aquí un dato a través de un mapa de altura, ¿vale? Entonces simplemente vamos a seleccionar y vamos a ir a rescatar un mapa que os he dejado también en el contenido del proyecto. Perdón, es un poco más arriba. Donde pone terreno aparece un mapa de altura. Este es el que vamos a utilizar. Pero os pediría un momentito antes de incorporarlo que os deis cuenta que pone 16 bits y que sea en PNG. Esto es muy importante, ¿vale? Que tenga 16 bits de profundidad y que esté en formato PNG, si no, no os lo va a leer, ¿vale? Y que tenga una buena resolución. Este en concreto, bueno, tiene 8000, es de 8K, pues bueno, si queréis también podéis perfectamente utilizar una de 4K, en función del terreno que vayáis a crear. Seleccionáis y abrís. Y como veis, aquí ya, si os ponéis en frontal, vais a ver que la malla, que en un principio cuando lo hemos incorporado era plana, ¿vale?
Ahora ya tiene cierto relieve. Este relieve, perdón, viene dado en función de la información que le ha otorgado el mapa de bits, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que bueno, para hacer la práctica que tenemos entre manos quizás sea un poco grande, ¿no? Si nos ponemos en top, vista aérea, desde arriba, en comparación con el tamaño de la vivienda, que ya veis que es muy pequeñito, pues nos está haciendo un terreno bastante grandote. Estas dimensiones se pueden modificar y de hecho en al lado del mapa, justo en el paso 2 en terreno, en la documentación que os he hecho llegar, aparecen unos parámetros, ¿vale? Estos son los que hay que poner, ¿vale? Vamos a repasarlos. Lo que tendríamos que hacer es justo aquí, vamos a repasar que esté efectivamente la resolución 8K. Y vamos a darle un poquito más de espacio. Y aquí donde pone section size, que nos está reproduciendo, daros cuenta, más de 250 cuadrados, ¿vale? Queríamos algo bastante menor, de hecho casi el mínimo, 7×7, ¿vale? Una vez, habiéndole dicho que quiere 7×7, fijaros que se nos ha reducido sustancialmente el tamaño del terreno. De la misma manera en las secciones, él nos da un 2×2, pero vamos a reducirlo a un 1×1. Y ya tenemos un terreno bastante más apañado que nos puede servir como base de trabajo. Y aquí ya os podéis ver, si vais a Perspective o vais a Front, Right, Left, en alguno de los diédricos de perfil, os podéis dar cuenta que el terreno, además de estar muy escarpado, está muy abajo. Esto podríamos corregirlo para que quedara a la altura, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es regular el factor de escala en Z. Y bueno, si confiáis en mí, porque este proyecto, bueno, podéis ir modificándolo, ¿vale? Podéis ir cambiándolo. A medida que vamos reduciendo, la escala en Z nos va haciendo algo bastante más natural y un poco más cercano a lo que queremos nosotros hacer, ¿vale? Yo os recomendaría ya que fuerais directamente y poner aquí un 0,3 o un 3, un 3%, un 2%, ¿vale? Entonces ya tiene cierta rugosidad, aunque no lo podáis ver del todo, si queréis forzarlo un poco más, dejarlo en 5. Pero ya podemos ver que es un terreno, bueno, con cierta orografía, ¿no? Y que nos puede servir para emplazar nuestra vivienda. Vale, o 4 mismamente. Una vez hayáis, pues bueno, regulado o de alguna manera llegando a los niveles con los propios parámetros que os parezcan más apropiados, simplemente hay que importar la geometría y como veis ya aparece aquí. Aparece un pincel así como liloso y esto simplemente es que te está pidiendo ya escultura. Escultura no lo vamos a ver, la escultura del terreno es un poco más complicada. Lo vamos a dejar así por defecto como nos lo ha traído, o sea, nos lo ha proporcionado el mapa de altura que hemos importado. Y si os parece, simplemente para volver al editor principal de Unreal, volvemos a Select, salimos del Landscape y apretamos en Select. Y ya podemos gestionar el terreno sin la edición de las propias herramientas del terreno, ¿no? Ya estamos donde para poder seguir trabajando, ¿no? Con el resto de los elementos. Este terreno está ya más que preparado para que ya le hagáis un cálculo de luz, para estar partido en sus propios loss, tiene loss también de gestión de geometría, lots de gestión de lightmaps, está bastante optimizado, es una herramienta muy potente que tiene Unreal para poder crear terrenos y que estén ajustados a recursos. Este propio terreno, si queréis venir a Materials, creo que está así, le podéis aplicar un propio terreno.
si no recuerdo mal, era arrastrándolo aquí al Landscape Material. Por defecto os viene sin material y aplicándolo directamente o aplicándolo aquí podéis aplicar el césped. Y en este caso ya tenemos un terreno con un mapeado de césped, que es un 2D, lógicamente este césped, si le pones un césped 3 dimensiones con la herramienta de foliage, os va a quedar bastante más realista, ¿vale? Y como podéis apreciar, pues bueno, tiene una serie de niveles, o sea, está bastante, tiene datos en Z, vamos. Sería interesante, pues bueno, localizarlo bien si os ponéis en front para poder subirlo. Para poder subir el terreno lo podéis regular desde con su propio elemento, ¿no? Para el desplazamiento. También podéis regular la localización a través de estos sliders de aquí, tanto en X como en Z, en X, Y y Z. En este caso vamos a trabajar con la Z para poder ver de qué manera el terreno quedaría bien incorporado en el basamento de la arquitectura. ¿Vale? Voy a guardar por aquí. Es importante guardar cambios porque aunque se acumulan los cambios que se va haciendo, se acumulan en la caché. Si se os va, si se os va la corriente eléctrica, si os apaga el ordenador o lo que fuera, podéis llegar a perder de los cambios que habéis hecho. O sea que es importante ir guardando los cambios poco a poco. Vale, pues esta es una de las maneras más sencillas de poder incorporar un terreno que tengáis vuestro mapa de normales. También lo podéis esculpir, llegar a terrenos bastante personales o incluso terrenos físicos. Quiere decir, si podéis haceros con un mapa de altura de, por ejemplo, de la isla de Mallorca, que existen en internet, hay portales que os pueden proporcionar esa información, pues podéis acabar haciendo la isla de Mallorca con su altura real en Unreal, ¿no? A través de este método que acabamos de ver. Vale, pues dicho lo cual, ya hemos importado el terreno y ahora vamos a pasar a la iluminación, ¿vale? Para ello os insto a que vayamos al nivel de terreno, que lo tenemos ya superado, ¿vale? Aquí ya está bien hecho también el terreno, incorporada la geometría y borradas las mesitas. Puesto también el material. Lo que vamos a hacer ahora es un poco preparar el archivo para poder hacer la iluminación. Para ello lo primero que necesitamos es crear venir aquí en Place Actors y Unreal para poder hacer el cálculo de luz por CPU. Necesita un actor que se llama Light Mass Importance Volume, que es este de aquí. ¿Vale? Este elemento es una caja vacía. Como sabéis, es una estructura alámbrica, no tiene mayor información que esta, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a hacer, donde lo vayamos a colocar y con las proporciones que le vayamos a dar, le vamos a dar la información a Unreal de que todo lo que esté inscrito en este volumen va a tener una notoriedad a la hora del cálculo de luz. Vamos a tener que meter dentro de esta caja, o mejor dicho, vamos a poner esta caja de manera periférica en toda nuestra geometría para que Unreal gestione bien los recursos a la hora de calcular la luz. Le vamos a decir qué objetos son los importantes, ¿vale? En este caso, lo que haríamos es llevarlo al 0,0. Podemos llevarlo al 0,0 aplicando las coordenadas directamente en nuestro espacio de coordenadas o apretando, como os hemos dicho antes con el tema de las puertas, aplicando en la flechita amarilla. Como veis, el 000 se nos ha colocado el Importance Volume justo en el centro. Y ahora lo que tendríamos que hacer, si nos ponemos en planta,
Lo que tenemos que hacer en Brush Shapes, tenemos que darle las dimensiones apropiadas, ¿vale? Que en este caso estaríamos hablando de más o menos 2000, tengo aquí apuntado, podemos darle a X 2000, a Y 3000 y en Z le podemos dar 1000 unidades, ¿vale? Con estas dimensiones ya nos hemos procurado que la vivienda quede en su totalidad incorporada dentro de nuestro perímetro, de tal manera que Unreal va a saber que todo lo que esté dentro de esta caja tiene que hacer el cálculo de luz y tiene que eximir o tiene que restar importancia a todo lo que esté fuera del contenido de esta caja. De la misma manera, también tenemos que incorporar otro elemento que se llama el Light Mask Portal. El Light Mask Portal, este de aquí, que viene como una bolita, y esto lo incorporamos en la escena. Este es un actor que lo que nos va a hacer, independientemente de la orientación, donde la coloquemos, de hecho lo podemos girar y siempre va a entender que tiene que emitir los fotones en la dirección que necesita el archivo. Esto lo que habría que hacer sería colocarlo en cada uno de los huecos que están practicados tanto en el techo de la arquitectura como en el cerramiento periférico, ¿no? Esto habría que ir con cierta paciencia y cariño, pues poder escalarlo y colocarlo en cada una de las ventanas de nuestro proyecto. Lo colocáis por fuera y lo que va a hacer este elemento es decirle al programa que a través de este hueco inyecte fotones del exterior al interior del espacio arquitectónico, de tal manera que así va a poder gestionar mejor la luz interna de la vivienda. O sea, él va a tener más fotones dentro gracias a que esto va a funcionar un poco como flujo directo de fotones hacia adentro, ¿no? Como veis, tiene bastantes ventanas este proyecto y bueno, habría que invertir un tiempo en colocar cada una de ellas, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente a explicar cómo se capturan las reflexiones, ¿vale? De los materiales. Para calcular las reflexiones, que sería el siguiente paso, habría que venir aquí y buscar estos tres elementos que serían el Box Reflection Capture o el Sphere Reflection Capture. Simplemente son elementos que se colocan en medio de la escena, trabajan conjuntamente. No debería haber más de 8 esferas trabajando en un mismo píxel, pero la manera en la que trabajan estos elementos hacen que capturan los reflejos, ¿vale?, del propio entorno y los imprimen en los materiales. Estos son importantes. Está una versión esférica que trabajaría, pues ya os digo, habría que poner una de manera general en toda la arquitectura y después una también por las zonas más sensibles donde requieran una mayor perfección de estos reflejos, pues junto a la ventana a lo mejor, o porque haya algún elemento que tenga una reflexión más particular, pues se coloca cerquita y a poder ser siempre a la altura de la cámara. Aparte de estas capturas esféricas, también tenemos la captura que la podéis ver en planta, que es como una especie de caja, como veis aquí. Esto funcionaría bien para aquellos espacios arquitectónicos que estuvieran compuestos o configurados de manera ortoédrica, ¿no? Como con cajas o volúmenes cuadrados. Pues esto proporciona se pueden escalar y esto lo que hace es proporcionar unas proyecciones ortoédricas o perpendiculares a las superficies que tenemos en la vivienda. Habría que regular esto bien.
Pues tendría que hacer con la escala. Para ir un poquito más rápido, voy a ir, aquí lo tengo. Rescalar, para rescalarlo adecuadamente en función de este archivo, de la geometría de este archivo, iríamos a valores de 500, 1050, 400, ¿vale? Estos valores, como os he dicho, los tenéis como capturas de pantalla en vuestros propios, en las carpetitas que os hemos hecho llegar, ¿vale? Por si acaso alguien se ha quedado sin el registro de los datos. Pues, y también este slider de aquí, habría que encontrar la manera, esto simplemente lo que nos ayuda es a encontrar una distancia de transición de efecto de los propios, de las propias reflexiones, ¿vale? Sobre las geometrías. Habría que encontrar cuál sería, podríamos dejarlo así, cuál sería el espacio, ¿no? La distancia o el perímetro en el cual las reflexiones quedarían impresas sobre la geometría. Pues bueno, ya tenemos puesto el Light Mass Importance Volume, tenemos puesto los portals, ¿vale? De manera tentativa, porque cuando pasemos al siguiente nivel ya estarán colocados en todas las ventanas. Hemos puesto también el sistema de reflexión de capturas y ahora solo nos faltaría iluminarlo, porque lógicamente aquí, efectivamente, si vamos al lead, que sería la previsualización con iluminación, no tenemos ningún dato de información, ¿no? Porque no hay luces ni directas, ni ambientales, ni de ninguna naturaleza. Entonces, lo que vamos a hacer para poder empezar a ver y trabajar con la iluminación, vamos a venir aquí en Place Actors y vamos a buscar un elemento que se llama Sun Sky. Este Sun Sky lo vamos a emplazar directamente en nuestro espacio. Este Sun Sky, como veis, es un blueprint creado por Unreal. Hace poco, creo que la versión 4.24 lo crearon. Donde ya aparece un componente, perdona, un actor, ¿no? Que trabaja con 4 componentes distintos. Uno de ellos es la orientación, que es el Compass Mesh, que es este de aquí. Y lo que nos hace es orientar el norte con este slider donde pone North Offset. Podéis orientar el norte en función del proyecto. Después tenemos una luz direccional, perdón, que viene a ser el sol, que es efectivamente trabaja como podría trabajar el sol en nuestro mundo real. Y después tenemos un skylight, que es el que trabaja la luz indirecta del entorno, ¿no? Puede trabajar con HDRIs, en este caso no vamos a trabajar con HDRIs, vamos a trabajar con la propia captura del propio entorno, ¿vale? Y el Sun Sky le vamos a bajar, este valor es muy alto, vamos a dejarlo en 10, ¿vale? Unreal lo pone con el valor natural del sol, 75.000 luxes, pero lo vamos a trabajar con valores más proporcionados al resto de herramientas, ¿vale? Que en este caso serían 10 luxes. Y ahora, una vez incorporado este actor, como veis, en vez de trabajar ya en lead, en unlead, quiere decir, le podéis trabajar ya en lead y sí que ya veis, pues bueno, una iluminación bastante parecida ya a lo que podría ser un entorno realista. Que tiene nuestra luz directa que genera una serie de sombras, nuestra luz indirecta, ¿vale? Podéis, desde el Sun Sky, tenéis una serie de valores como la latitud, esto lo podéis configurar en función de la latitud real, ¿no? Que tenga vuestro propio proyecto, el proyecto que estéis trabajando. Y también, esto es importante, ¿no? El mes, el día y sobre todo la hora. Con esto podéis regular la hora en la que incide el sol. Es muy interesante para encontrar
imágenes bastante expresivas. Y el offset, lógicamente, me va a decir pues, bueno, la orientación en función de la casa, de la vivienda, ¿no? Sabéis que en arquitectura generalmente el norte suele estar arriba, entonces es un poco para controlar este tipo de situaciones. Pues una vez configurado el SOI, y bueno, yo no sé si cuáles de vosotros, con qué herramientas, con qué hardware estáis trabajando. Yo ahora mismo, este proyecto, si no recuerdo mal, está con Ray Tracing activado. No lo recuerdo bien. Ah, no, está sin activar. Pero bueno, la luz, sabéis que se puede trabajar con Ray Tracing para aquellos que tengáis unos ordenadores con unas buenas gráficas y un buen hardware. Y también se puede calcular tanto por CPU como con GPU, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con el CPU de la manera ortodoxa de Unreal. Y para poder hacer el primer cálculo de luz, lo que tenemos que hacer es, primero, saber sacar la pestaña Wall Settings, que nos va a salir justo aquí al lado de Details. Y aquí aparecen unos valores por defecto, que estos son los más bajos que te proporciona Unreal, ¿vale? Y los valores para gestionar la calidad del cálculo de luz se vienen determinados por este tipo de valores y también por la calidad del cálculo de luz. Si vais a Build, desplegáis el Lighting Quality, os aparecen niveles como el Production, el High, el Medium y el Preview. El Preview se utiliza más para poco ver si estás haciéndolo bien de manera general, analizar posibles errores que vayan a salir, etcétera. El medium sería el de trabajo y el high ya para el de producción final para sacar el proyecto de manera definitiva, ¿no? El medium en el trabajo. Bueno, pues para hacer el cálculo de luz, lo único que tendríamos que hacer ya es darle a Build. En este caso lo voy a hacer. Ojo con aquellos que tengáis un ordenador que no sea muy potente porque esto puede tardar un tiempo. Y bueno, antes de darle a Build también que sepáis, solo por apuntar, que hay una visibilidad que es en el Light Map Density, ¿vale? Está todo en azul, esto debería estar en verde, como en el caso de estas superficies. Y esto no deja de ser el Texel Density, de alguna manera, la cantidad de fidelidad o la resolución a la que se va a ver impresa la sombra encima de la superficie, ¿vale? Este es el mapa que va a albergar la información del GI, de la luz general y la luz que incide sobre la superficie y va a quedar almacenada en estos mapas. Sería interesante, esto es un poco más complejo, pero sería interesante, como os digo, subir los niveles hasta que aparezcan en verde o en cierta manera hay veces que deberían aparecer un poco más anaranjados, ¿vale? Subir la resolución. Se gestiona con este slider de aquí, a poder ser lo colocáis en valores de potencia de 2, ¿de acuerdo? Y para conseguir un valor verde, veis que va cambiando el color, lo podríamos poner en 512. Ya lo tendríamos en verde, ¿vale? Igualmente con el resto de geometrías, ¿vale? Tendríamos que hacer este proceso, pero bueno, no lo vamos a hacer de manera completa porque ya nos queda media horita y algunos pasos más que dar. Para hacer el cálculo, una vez ajustados estos light maps en función de la propia geometría, del propio static mesh, simplemente habría que venir aquí y buildear la luz. Le damos a build. Repito, los que tengáis un ordenador un poquito lento, obviar este paso. Vamos a pasar al paso siguiente porque os puede paralizar el ordenador bastante, ¿vale? Ha completado la luz. Yo tengo un ordenador bastante rapidito. Y bueno,
Mientras completa la luz, os voy a presentar este Swarm Agent, que simplemente es una ventana donde te da una información cuando está completando la luz, los distintos procesos, ¿vale?, que conlleva el cálculo de luz y la velocidad a la que está calculándose, así como el log, ¿no?, de todas las decisiones que va tomando. Y bueno, explicado esto, una vez incorporado la iluminación, repetimos, hemos puesto un volumen de importancia, hemos puesto unos Lightmask Portals, que lo tenemos aquí. Hemos puesto esta serie de actores que nos van a ayudar a conseguir iluminar el interior. Hemos puesto también nuestro elemento para la iluminación directa e indirecta y también este elemento que viene ya incorporado en el propio actor, que es el Sky Atmosphere, que digamos que es un actor que lo que hace es compilar toda la información y crear un entorno atmosférico. Aquí podéis variar los distintos tonos, aunque bueno, lo que refiere a la práctica de hoy no vamos a modificarlo, vamos a dejar por defecto para poder continuar. ¿De acuerdo? Pues bueno, una vez hecho el cálculo de luz, nos ha creado, ahora no sé muy bien, bueno, una vez hecho el cálculo de luz nos va a crear un mapa como este de aquí al lado, un mapa grisecito donde tenemos toda la información de la iluminación que él ha podido calcular, ¿vale? Muy bien, pues vamos a pasar al paso 4. Si me habéis seguido, al paso 4 de la iluminación, donde está todo lo que hemos llegado a hacer hasta ahora está incorporado en la escena. Y ahora vamos a ver, ¿me estáis escribiendo? A ver, voy a parar un momentito la clase para leer. De momento soy yo, no te preocupes. Perdona, vale, pensé que tenían alguna duda. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Una vez acabado todo el proceso de iluminación, aquí lo que nos vendría bien en nuestro entorno probablemente fuera pues un backplate, un escenario de fondo que nos ayude a situar en nuestro proyecto, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es os he dejado preparada aquí una carpetita donde pone HDR y entorno, apretáis y os van a salir una serie de texturas, un material y un static mesh, ¿vale? Es una esfera que está preparada para este tipo de casos. Cada una de las texturas pues son distintos paisajes que están ya calibrados. Tenemos un paisaje de un atardecer, tenemos un paisaje de luz clara de día, como para las 12 quizá o 2. Después tenéis un cielo nublado, que podéis también trabajar con él, o un paisaje de playa. Entonces, para poder poner estas texturas de manera periférica y que nosotros podamos verlas en nuestro escenario, lo que tenemos que hacer primero es incorporar el static mesh en nuestra escena, ¿vale? Colocarla en el centro, ¿vale? En el centro en el 000, la podéis ver. Aquí estaría puesta en el 000 y tendría estas dimensiones. Podéis reescalarla en el caso de que os parezca muy grande o muy pequeña, ¿vale? Y lo que habría que hacer, como veis, es una esfera con muy poca tonalidad, muy clarita. Lo que habría que hacerle es cambiarle el material. Ahora estoy trabajando con un M-Sky Panning Cloud 2. Habría que arrastrarle el material cielo. Lo arrastráis aquí y ya os aparece un entorno. Os aparece un entorno que puede que esté más o menos saturado en función de vuestros gustos, ¿vale? Podéis abrir el material del cielo, ¿no? Y podéis cambiar la textura. Si queréis, en vez de trabajar con un fondo campestre o tal, podemos ponerle, si queréis, ay, perdón, esto de trabajar en una pantalla de su vídeo.
Podéis ponerle el del atardecer, lo aplicáis. ¿Vale? O quizá, como tenemos una iluminación bastante clara aplicada a nuestro proyecto, a lo mejor le podríamos poner el de la playa. Eso tendría más sentido. Cualquiera de las claritas. Como os he dicho, para poder regular la saturación, si la queréis más saturada o menos saturada, tendríais que entrar en la propia textura y regular los valores de saturación aquí. ¿Vale? Podéis ponerle, si la queréis más saturada o menos saturada en este caso, yo voy a poner un 0,9 y va a bajar un poquito la saturación, ¿no? Entonces ya tendríamos trabajado el entorno. Y ahora lo siguiente que tengo por aquí preparado para poder ver es que, bueno, una vez hemos borrado geometría, hemos incorporado geometría habiéndola importado por Datasmith o FBX, hemos colocado ciertos entornos perdón, unas geometrías que pues, nos pueden ayudar en el entorno. Pero bueno, ya por acabar, para poder incorporar contenido desde vuestro Content Browser a vuestra escena, lo que tendríais simplemente que es meterla dentro del Content Browser, ya sabéis, mediante FBX o mediante Datasmith, ir, por ejemplo, a mobiliario. En las propias geometrías os tengo ya preparadas una serie de elementos que simplemente arrastrando el elemento se os coloca en vuestro espacio. Lo podéis girar, ¿vale? Podéis colocar la mesita o el libro, por ejemplo, ¿vale? Importante, en Unreal es importante, sobre todo si vais a trabajar con realidad virtual, que todas estas entidades estén juntas en una misma geometría, ¿vale? Estén juntas en una misma static mesh, que no estén, por ejemplo, la madera por un lado, las patas por otro, los elementos que están en contacto por el suelo con otro, o sea, debería ser solo una static mesh, a poder ser con muy pocos triángulos, 11.000 para una silla. Bueno, pues podríamos encontrar sillas con menos polígonos que serían bastante más eficaces. Y bueno, ya aprenderíamos en el curso cómo aplicarle LOTs, aplicarle reducciones de geometría en el caso que tengamos que hacer, ya os digo, realidad virtual. Y también, por ejemplo, este caso de esta silla es muy interesante porque, mira, tenéis hechos los propios unwraps. Estas son texturas que están preparadas para aplicarse de una manera muy particular en cada una de las superficies, ¿no? Trabajando con unwraps. Aquí tenéis el material de la propia silla. Es un poco más complejo que el que hemos creado para el hormigón. Pero bueno, tiene un regulador, tiene aquí un nodo que está regulando la intensidad del normal mediante este valor, ¿vale? Y también está regulando el contraste que tiene la textura del roughness. Muy bien, pues por aquí, esto sería la parte de incorporar nuevo contenido desde vuestro Content Browser a vuestra escena. ¿Vale? Y ya por último, como punto particular para aquellos que queráis saber cosas más particulares, como os digo, del desarrollo de un proyecto de estas características en realidad virtual, necesitaríamos un jugador, que en este caso lo tenemos por defecto, que sería este de aquí. Este es el jugador, si nosotros aplicamos a Play, desde el que podemos ver y podemos navegar con las flechitas y demás, podemos navegar sobre nuestro escenario. Pero ocurre algo, ocurre que este jugador tiene de momento la capacidad, la facultad de atravesar paredes, y esto no nos interesaría. Nos interesaría que nuestro jugador, como está pasando con esta malla en particular, colisionara, nunca mejor dicho, con la geometría, y no la traspasara para que fuera más natural, ¿no? Esto se aplica
con un dato añadido a la geometría que son los colisionadores. Los colisionadores los podéis visualizar con el Player Collision. En este caso están representados en azulito. Y toda la geometría que no esté representada en este modo de visualización va a ser, vamos a poder atravesarla. Lógicamente vamos a tener que poner colisionadores a todas aquellas geometrías que sean susceptibles de ser atravesadas. El techo no lo vamos a tener que atravesar jamás, entonces podemos dejarlos sin colisionadores. Para poner un colisionador, por ejemplo, en esta pared de aquí, que no lo tiene, habría varias maneras. La forma más fácil es venir aquí y es directamente Create Blocking Volume, ¿vale? Le decimos Create Volume y él ya me ha creado un colisionador. De tal manera lo podéis previsualizar aquí, en lila. Y si vais a Player Collision, lo vais a ver que está efectivamente puesto. En este caso también. ¿Vale? De tal manera que si ahora le damos a play, nuestro jugador le va a ser imposible pasar por aquí, porque no. El propio jugador tiene otro colisionador que al ponerse en contacto con el colisionador, el nuevo colisionador de la malla, pues hace imposible que nuestro jugador pueda atravesar esas matrices. Para hacer colisionadores más complejos, podríamos seleccionar, por ejemplo, este que tiene un agujero, ¿no? O en el caso de que tuviera una puerta, quizá este de aquí, que tiene una puerta y nos interesaría atravesarla. Lo que podríamos hacer es hacer doble clic aquí y buscar un colisionador que estuviera adaptado a la geometría, ¿no? de este elemento. Y aquí efectivamente, si le dais a Player Collision, pues aparece con su agujero, ¿no? La capacidad que pueda tener con esta salvedad para que el propio jugador pueda atravesar. Los colisionadores un poco más complejos, por ejemplo, en el caso de la mesa, podemos venir aquí y poder visualizar colisionadores de 10 puntos de cálculo, de 18 puntos o de 26 puntos, ¿vale? Dependiendo de la geometría. En este caso, pues bueno, al ser circular, podríamos guardar. Los colisionadores se pueden hacer de maneras más complejas y llegar a resultados mucho más complejos, pero en el caso que nos acontece de esta práctica, pues no tenemos tiempo, lógicamente. Pero bueno, solo para que entendáis que Unreal, para evitar pasar por encima de estas mallas como si fueran fantasmas, necesitan este tipo de gestión del escenario. Y bueno, ya por acabar, solo nos quedaría un paso, nos queda un cuarto de hora y nos quedaría un paso. Vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a colocarnos en el paso de los colisionadores, en el nivel 7, que ya estarían acabados. Perdón. Ya están colocados los colisionadores. Para poder seguir con la práctica, lo que nos interesaría ahora últimamente, ya para acabar, hemos hecho el cálculo de luz, hemos colocado los colisionadores, nuestras texturas, nuestro terreno, nos faltaría algo de foliage quizá para meter vegetación, nuestra esfera con nuestra imagen de fondo, ¿no? Y ahora lo que nos quedaría quizás sería trabajar con elementos de postproducción. Venimos aquí a Place Actors y hay un actor bastante potente que es el Post Process Volume. Podemos colocar en el centro de nuestro proyecto.
Lo colocamos en el centro y le tendríamos que dar justo un poco más abajo donde pone Brush Settings. Veis que por defecto viene dado con unas dimensiones de X, Y y Z. Pues en estos valores habría que darle, como en el caso del volumen de importancia para la luz, unas dimensiones apropiadas para que pudiera aplicarse en todo nuestro ámbito, ¿vale? Entonces vamos a colocarle, vamos a ponerle las mismas dimensiones de volumen de la luz, de la importancia de la luz, que en este caso eran 2000, perdón, por 3000 por 1000. ¿Lo veis aquí? Aquí ya aparecen un volumen de postproducción que está acotando todo nuestro ámbito, todo nuestro proyecto. Y aquí es un actor bastante complejo, que tiene bastantes detalles, pero bueno, son sobre todo, podéis entenderlo como si fueran filtros, ¿vale? Para implementar, perfeccionar vuestra imagen final. Tiene filtros tanto del bloom como de la exposición, calibrar la exposición, el bloom de la propia lente, factores de la cámara, el lens flare, que son esos efectos visuales que crea. A ver si me pongo aquí, os lo puedo enseñar. Mirando un poco al sol. A ver. No estoy pillando el lens flare. Bueno. No soy capaz de verlo en pantalla, pero básicamente son unas distorsiones, unos efectos visuales que hacen que, pues bueno, que podáis personalizar mejor la imagen o el resultado, ¿vale? De lo que queráis trabajar con este tipo de filtros y controles de la lente, controles del color, el balance de blancos, la saturación, contraste, gamma, gain, offset, etcétera. Cuando queráis controlar un valor de estos, intentar trabajar siempre con el valor de I, que es el que engloba a todos los demás de manera general, porque si no podéis descompensar la imagen, las sombras, los medios tonos, las exposiciones, misceláneos. Esto es muy significativo también esta entrada porque trabaja con LUTs. Los LUTs son efectivamente también como filtros de Instagram, ¿no? Vengo yo aquí y si busco en Content LUT, de aquí, tienen esta apariencia, los LUTs. Simplemente tenéis que arrastrarlo aquí. Y lo que hace es cambiar de manera general la percepción, ¿no? de los contrastes, y hay luz que se acercan, que te ayudan a que la imagen se acerque más a una iluminación de mañana, otras una iluminación de tarde, otras a lo mejor hay luz que te ayudan a que se acerque más a una iluminación de desiertos, así como un poco anaranjada, ¿no? Son estos pequeños filtros que nos pueden ayudar a trabajar la postproducción desde el volumen de postproducción. Los valores de fill, que le podéis echar a todo esto un ojo. Y quizá lo más importante de todo, aparte de los de las lentes, sería los rendering futures, que viene a ser un pequeño impulso, un pequeño estrés más que le vamos a meter al ordenador, pudiéndoles subir los valores de iluminación global, la perfección del ray tracing global illumination, la cantidad de rebotes. Todos estos elementos podemos cambiar aquí para poder conseguir un poquito más de calidad, ¿vale? en nuestro resultado. Las reflexiones, la calidad de las reflexiones se pueden regular aquí también.
los cálculos, o sea, los rebotes, ya os digo. Lógicamente, si incrementáis estos valores, pues el rendimiento de la máquina va a sufrir, quiere decir, va a ir un poquito más lenta y la tasa de refresco puede llegar a bajar bastante. ¿De acuerdo? Voy a quitar el luz este que me está quemando bastante la imagen. Este sería el volumen de postproducción. Tiene muchísimos parámetros, tiene muchísimos controles. Merece la pena que le dediquéis un tiempo, ¿no?, para ver qué es capaz de hacer y desde luego es bastante recomendable. Lógicamente hay muchos de los valores que se pueden controlar aquí o también se pueden controlar después en programas de postproducción como puede ser Photoshop en el caso de las imágenes o Premiere o After Effects o Nuke en el caso de los vídeos. Quizás es más preferible trabajar todos estos valores en programas de postproducción para que no sean destructivos, porque cuando generéis la documentación ya no podréis volver atrás, ¿no? Si lo hacéis en Photoshop, pues siempre podéis tener el backup de vuestra imagen sin los valores alterados que no podáis recuperar. ¿Vale? Y ya por acabar, vamos, si queréis, a pasar al siguiente nivel. Vamos a borrar por aquí lo que me esté filtrando. Vamos a ir al content y vamos a ir directamente a... Perdonad que me he olvidado una cosita. Me he olvidado antes una cosa que es como... Unreal puede trabajar también con elementos para que la vegetación sea dinámica. Podéis meter efectos atmosféricos de multitud de tipos, ¿no? Y concretamente, como veis aquí, este árbol que se ve estático, ¿no? Se ve quieto. Pero si, por ejemplo, venís y le aplicáis un efecto atmosférico de viento y le aplicáis un Wind Directional Source, enseguida os vais a ver, si os acercáis al árbol, cómo se está moviendo, ¿no? Esta es una posibilidad de que se mueva la geometría en función del viento, o hay también otras geometrías que se mueven a través del material, ¿no? Hay muchísimos recursos, Unreal tiene muchas posibilidades para llegar a poder tener efectos efectivamente dinámicos sin tener que abusar con los recursos para el ordenador, ¿no? Las capacidades que pueda tener. Y ya por último, el tema de las cámaras. Vamos a pasar al siguiente nivel, al paso 8, postproducción y viento. Guardamos los cambios. Tenemos nuestro árbol que se está moviendo y bueno, para colocar una cámara vamos a buscar, por ejemplo, una perspectiva que nos parezca apropiada, quizá una de interior, una sencillita, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Acordaros antes de colocar una cámara que tenéis que apretar la letra G, acordaros que al principio os lo dije, para eliminar todos esos actores que nos están ayudando a entender qué está pasando en el escenario, nos están ayudando en la edición, ¿no? Como son las capturas de reflexión, nuestro jugador, los elementos que meten la luz en el interior, ¿no? Los Lightmap Portals. Entonces, apretáis la letra G para que desaparezcan y para colocar una cámara lo único que tenemos que hacer es venir aquí a esta flechita que está justo arriba a la izquierda y bajáis a Create Camera Here. En Create Camera Here podéis colocar alguna de las dos tipologías de cámaras que tiene Unreal. Tiene la cámara Actor, que es la más sencilla, o la Cine Cámara Actor, que digamos que es un poco la que tiene unos parámetros más completos. Podéis colocar la cámara que os sale directamente aquí para poder meteros dentro de la cámara y ver lo que está viendo la cámara. Tenéis que darle al botón secundario en vuestro Wall Outliner y vais aquí al iconcito del avión en Pilot Cine Cámara Actor, apretáis aquí y enseguida el ordenador, vuestra visión, os la va a meter dentro de cómo se estaría viendo a través de la cámara, ¿no? Es fácil de reconocer porque aquí tiene estos dos elementos
Y bueno, lo primero que habría que hacer para sacar una cámara de visualización arquitectónica, pues quizás sería controlar un poco las verticales, controlar las verticales y bien la orientación, ¿no? Podéis controlar el foco, qué queréis que se quede enfocado. En este caso, por ejemplo, voy a enfocar el primer plano de la geometría de división, ¿no? De este tabique. Y podemos también, con este valor de aquí, de alguna manera cambiar la distorsión de la profundidad de la imagen, ¿no? Podemos dejarlo así, como algo más relajado, que no tenga tanta velocidad la imagen. Regular estos parámetros que se parecen bastante a lo que viene siendo una cámara de mano, vamos, una cámara típica de sacar fotografías. Aquí tenéis los distintos tipos de formato. Esto es el traqueo para si queréis traquear algún elemento en movimiento, los settings de la lente, qué está enfocando, ¿no? Como hemos dicho, vamos a enfocar el muro. Y bueno, y distintos elementos que os van a ayudar a conseguir una imagen que os guste o acercaros a vuestro propósito, ¿no? Y ya por último, una vez tengáis colocada la luz, colocados los elementos que os ayuden a renderizar la luz, a calcular la luz, vuestras cámaras colocadas, vuestros elementos atmosféricos, fondos y demás, sería ya el momento de sacar el High Resolution Screenshot, perdón, que es apretando efectivamente en el mismo botoncito donde colocamos la cámara, un poco más abajo, nos pregunta si apretamos aquí, sacar directamente el render, que en el caso de Unreal no deja de ser una screenshot, una captura de pantalla. Este es el vector de resolución. Ay, disculpad, aquí podemos sacar un croma, controlar el croma. El Screenshot Size Multiplier es lo que nos va a determinar. En uno os sacará una imagen de más o menos 1K, ¿vale? De 2K, etcétera. Y yo no recomiendo que pongáis un multiplicador de más de 8, porque se os puede quedar bastante congelado el ordenador, ¿vale? Vamos a hacer una prueba con un multiplicador de 1 y para sacar la imagen, que también podéis sacar porciones, ¿vale? Pero en este caso no nos interesa. Vaya, así. Vamos a sacar el rectángulo con esta imagen de aquí, ¿no? El take a screenshot. Enseguida nos sale un mensaje aquí debajo que nos dice, oye, te he sacado el screenshot y te lo he dejado en esta dirección, ¿no? De directorio. Y como veis, tenéis aquí la imagen, ¿vale? Podríamos calibrar la luz indirecta, la luz de exposición, etcétera, etcétera. Eso ya va un poco a gusto del consumidor. Y bueno, nada, deciros también por último que bueno, los screenshots se vienen almacenados en la carpeta de Windows, que si queréis ir mediante un directorio externo, podéis ir, yo tengo la clase aquí guardada. Estas son la carpeta de recursos del propio programa de Unreal, del propio archivo, y se almacenan en Save It, Screenshots, Windows, y aquí tenéis vuestro render, ¿vale? Nos ha sacado una resolución de 900 por 500 más o menos. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo resolución de 3 y saco el render, pues me va a nombrar seguidamente con un número mayor, nos va a hacer un render y como veis aquí con un multiplicador de 3 nos está sacando una imagen de 2000, de casi 3K por 1500, ¿vale? 3K en su longitud mayor de la imagen.
Pues bueno, son las 5:30, chicos. Yo creo que ya hemos acabado todo el recorrido de la práctica, hemos acabado a tiempo. Si queréis podéis meteros ya en el nivel último de las cámaras, que era donde estamos trabajando. Aquí tenéis un par de cámaras colocadas donde podéis ver, ¿vale?, el resultado de distintas cámaras enfocando distintos elementos de la imagen. Os podéis meter por aquí. Y bueno, nada, por mi parte poco más. Yo quería pediros desde aquí, que Irene dice que le ha encantado, pues muchas gracias, me alegro muchísimo. Quería preguntaros de aquí si tenéis alguna duda, si queréis comentarme algo, preguntarme algo de algo que no os haya quedado muy claro. Yo estaré encantada de contestaros. Muchas gracias, Max. Estoy viendo que también te ha gustado a ti. Pues nada, poco más. Yo os animo desde aquí, estamos en Madrid, en Voxel, pero también podéis apuntaros a la formación y seguirlo a través del online. Con Canvas trabajamos y yo os animo a que os iniciéis en con esta herramienta, que es muy versátil, es una herramienta que a mí me fascinó desde el principio. Podéis conseguir resultados excepcionales, y tanto en vídeo como 360 como en Stills. Y bueno, promete y tiene bastante futuro Unreal. Ahora con las nuevas herramientas de Unreal 5 promete bastante evolución. Así que nada, os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Os deseo un feliz fin de semana. Que podáis lidiar como podáis con el calor, los que estéis aquí en el centro de la península. Y nada, os mando de aquí un abrazo enorme, mucho cariño y besos, y ya doy paso a mis compañeros en la escuela.